escala en París, Aida Palau. Bienvenidos a todos a este espacio de Radio Francia Internacional y France 24. La crisis política francesa parece eternizarse. En 2 años, Francia ha tenido 5 primeros ministros. El último, Sébastien Lecornu, que está intentando buscar apoyos para formar un nuevo gobierno tras la caída de su predecesor, François Bayrou, que perdió una moción de confianza tras el fracaso de su presupuesto de austeridad, con el que pretendía recortar 44.000 millones de euros. Para analizar este complejo panorama y también el papel de la izquierda en esta situación inédita, hoy invitamos a la abogada y política, exdiputada, exintegrante de la Francia Insumisa, la franco-chilena Raquel Garrido. Muchísimas gracias, Raquel, por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Bueno, antes de entrar en materia y analizar esta situación tan complicada de la política francesa, vamos a hacer un pequeño repaso, nada, muy breve, sobre la biografía. Nació en Chile en el 74, es abogada y política, llegó a Francia con su familia, exiliada por la dictadura de Pinochet. Muy comprometida desde joven, fue vicepresidenta de SOS Racismo con solo 22 añitos. Cofundó el partido de izquierda en 2008, fue portavoz de la Francia Insumisa. Fue diputada 2 años hasta su ruptura con el líder de ese partido, Jean-Luc Mélenchon, y después fundó el Después, l'Après, que es un movimiento de izquierdas y ecologista. Raquel, Francia atraviesa una crisis política sin precedentes, creo que no exagero cuando lo digo, sin gobierno, sin presupuesto, con una desconfianza creciente de la ciudadanía, con protestas. Raquel, ¿de quién es la culpa? La culpa la tiene el presidente de la República, Emmanuel Macron, y distingo Emmanuel Macron, el hombre, de la función, porque la culpa la tienen ambas cosas, me explico. En las últimas elecciones generales, el partido de Emmanuel Macron perdió de forma muy grave, rotundamente, y ha ido perdiendo votos de forma constante en las últimas 3 elecciones. Sin embargo, la Constitución francesa le otorga al presidente de la República el poder de nombrar absolutamente quien sea de primer ministro. O sea, no hay en la Constitución una obligación de que el presidente tome en cuenta las elecciones para decidir quién va a conformar el gobierno. Eso puede parecer totalmente loco, totalmente al contrario de todos los estándares democráticos, pero así es la Constitución francesa. Y ahí se arraiga una crisis muy fuerte porque, por ejemplo, en el 2023... cuando ya en 2020, o sea, las últimas grandes elecciones generales que el presidente Macron perdió fue 2022, ya legislativas. Ahí nombró una primera ministra, Madame Borne, que hizo una reforma de las pensiones. El país estaba totalmente en contra de esa reforma que pretendía llevar a 64 años la edad legal para jubilarse. Hubo muchas manifestaciones. Muchísimas, millones y millones de personas en huelga y manifestaciones a todo lo largo del país. Y la Asamblea Nacional estaba también mayoritariamente en contra. Y ahí, ¿qué pasó? Que el presidente usó otro poder que tiene, que es un poder, llamémosle, de veto, para impedir el voto de la Asamblea Nacional. Y eso lleva a que hay un enfrentamiento finalmente entre la captación del poder económico y político entre manos del sector macronista contra el resto del país. Eso llevó, tras las elecciones europeas, donde el macronismo perdió todavía más, el presidente decidió disolver la Asamblea Nacional, otro poder exorbitante que tiene él, o sea, disuelve sin justificar nada, sin ninguna razón. Sí, en ese momento dijo, fue en el 2004, ¿no? Pierdo 2024, sí. En 2024. Pierdo las elecciones, las gana las europeas, la extrema derecha. Vamos a clarificar las cosas. Convoco elecciones y de ahí sale una asamblea muy, muy atomizada, muy fragmentada, que gana la Alianza de Izquierdas, de la que formaba parte la Francia Insumisa, el Nuevo Frente Popular, seguido de la extrema derecha como partido con más diputados en la extrema derecha, hay que decirlo, de Le Pen. Y desde entonces, 5 primeros ministros, deuda desbocada, porque vamos a hablar de estos datos, 3.345.000 millones de euros, 114% del PIB,
y un déficit del 5,4%. Me acuerdo de hace unos años cómo a Grecia se la machacó por tener unos datos macroeconómicos muy, muy, muy desastrosos, como a España también se le impuso medidas draconianas. Estamos ante una falta de entendimiento de los partidos para aprobar un presupuesto, porque me habla de la figura del presidente, de la figura de las instituciones, pero teniendo estas instituciones, este marco, estas leyes, esta Constitución, hay una falta de entendimiento para una coalición, que no, tal vez en otros países sí las hay, ¿no? Bueno, el nuevo Frente Popular es una coalición de varios partidos políticos de izquierda y de la ecología, y que, como usted bien lo recordó, llega primero en términos de cantidad de diputados en la Asamblea Nacional. El nuevo Frente Popular saca 192 diputados de 577. Que no es mayoría absoluta. O sea, no, tampoco... Y en votos, 9 millones. La extrema derecha también fuerte en las urnas, alrededor de 10 millones. El macronismo baja a 6 millones de votos. El presidente de la República debería haber nombrado un primer ministro del nuevo Frente Popular. Eso es algo que es... Pero no habría obtenido el apoyo de la derecha. Ya, pero a ver, depende de los temas. Sobre jubilaciones hay una mayoría en la Asamblea Nacional. Hay una mayoría importante en la Asamblea Nacional en contra de la última ley de jubilaciones que se adoptó sin voto de la Asamblea Nacional por esa razón. Y entonces la búsqueda de estabilidad también está en el hecho de que hay que respetar también ese parlamento, que es verdad, porque está tripolarizado. Le llamamos ahora la tripolarización, con la derecha, la extrema derecha, perdón, el nuevo Frente Popular y el macronismo. Pero, por ejemplo, hemos tenido votos en las conversaciones, en los debates de presupuesto de 2022 o 2023, mayoritarios. 8.000 millones de euros, por ejemplo, para la renovación térmica de los edificios de cara al cambio climático. Algunas imposiciones a los ultra ricos o a los... bueno, esa discusión está pendiente en la Asamblea Nacional, pero el macronismo se rehúsa totalmente a ir a buscar el dinero donde está, y por exoneraciones fiscales que le ha hecho a los ultra ricos en Francia, ha agravado el déficit, efectivamente. Cuando llega Macron al gobierno hace 8 años atrás, la deuda francesa está en 2.000 millones de euros. 8 años después estamos en 3.400 millones. Y esa deuda es macronista. ¿Por qué? Porque cada año perdemos entre 60 y 80 mil millones de euros en dineros, exoneraciones a los ultra ricos. Francia se ha tornado en un paraíso fiscal para ultra ricos. Y la última ley que sí que la votamos en el Parlamento el 20 de febrero de este año es la ley dicha de la tasa Zuckman, que es una ley que pretende que los 1.800 contribuyentes fiscales de este país que poseen más de 100 millones de euros en patrimonio, que a esta gente, los 1.800, se consiga que por lo menos contribuyan 2% de ese patrimonio. Y eso podría aportar hasta 2.000 millones de euros cada año al presupuesto, que pues, después lo podemos poner en la educación, en la salud, en todo lo que requiere la ciudadanía. Y eso el gobierno Macron, el presidente Macron, lo rehúsa, y por eso acaba de nombrar de nuevo un amigo muy, muy cercano de él, Sébastien Lecornu como primer ministro, pero no va a funcionar. Que era ministro ya de la Defensa. Lecornu, justamente, que recibe a los partidos de izquierdas, pero no a la Francia insumisa. Parece que ya no hay, digamos, esa comunión entre los partidos de izquierda que hubo hace un tiempo. El liderazgo de Jean-Luc Mélenchon en la Francia insumisa es un obstáculo para una coalición de izquierdas. La Francia insumisa lamentablemente está en una posición aislada, un poco sectaria de cara al resto de la coalición. Y eso para mí es una deslealtad al nuestro electorado, porque
cada uno de los diputados, de los 192 diputados del nuevo Frente Popular, fueron electos como candidato único de la coalición en cada circunscripción. Entonces, cada diputado insumiso, son 71, es un diputado socialista, es un diputado comunista, era un candidato ecologista, común. cada uno, en cada circunscripción hubo un candidato único, y es igual para los socialistas, todos los socialistas son diputados del electorado insumiso. Entonces, tenemos un mandato, que es un mandato programático y un mandato estratégico de mantenernos juntos, sobre todo que la extrema derecha en este país está muy fuerte, y que si en las pasamos a esto realmente de tener un primer ministro de extrema derecha hace un año, y ese peligro está pendiente. Y hoy la división en el medio, o sea, en el seno del NFP es totalmente irresponsable con respecto a ese peligro. Y viene de Mélenchon la irresponsabilidad. Jean-Luc Mélenchon está embarcado en una lógica muy presidencialista, o sea, lo que le interesa a él... ¿Y personalista? Sí, personalista, o sea, lo que le interesa a él, antes que nada, es su candidatura a la próxima elección presidencial, y por eso quiere desmarcarse del resto. Pero eso es irresponsable. Pero no es tan solo él. Hay también, por ejemplo, Raphaël Glucksmann, que fue candidato de un pequeño partido más a la derecha del PS en las europeas. También él pretende encarnar de forma personal una opción presidencial. Nosotros estamos trabajando con l'APRE, con los ecologistas, con los socialistas, a una primaria. Queremos organizar una primaria ciudadana con millones de participantes. Recuerdo que sacamos 9 millones de votos hace un año, así que nuestra gente está ahí y va a manifestar esta semana y los días que vienen. Queremos movilizarlos para conseguir una candidatura única, y todos tienen que aceptar esa regla. Y si Jean-Luc Mélenchon piensa poder tener las herramientas para ser presidente de este país, creo que puede tener confianza, que puede tratar de convencer a los electores de la izquierda. Raquel Garrido, nos queda muy poco tiempo, pero no quiero terminar sin hablar de ese libro, La Meute, La Manada, escrito por los periodistas Charlotte Belaïch y Olivier Perou. En esa investigación se describe la transformación de la France Insoumise en una manada, una máquina de vota al jefe donde no cabe la divergencia, bajo riesgo de exclusión. Usted es una de las fuentes de ese libro. Usted, que era muy cercana a Mélenchon, rompió con él, o él rompió con usted en el 2024. En este libro describe a Mélenchon como un maltratador que crea maltratadores. ¿Qué sufrió exactamente y cómo describía a Mélenchon qué provocó esa ruptura? Bueno, el libro La Meute tiene mal título, pero es un buen libro, y más de 200 entrevistas, 80 personas que dan testigo con nombre y apellido. Entonces, lo que está en ese libro, de lo que yo sepa, es verdad. Y es un problema cuando los partidos de izquierda tienen una disonancia entre la postura democrática que tienen para el país y el funcionamiento interno. Y es verdad que Jean-Luc Mélenchon opera una forma de autoritarismo a la interna del partido que choca con nuestros principios. Y en mi caso, y de otros tantos compañeros que éramos incluso fundadores de la France Insoumise, hubo un desacuerdo estratégico sobre la unidad, por ejemplo, como acabo de explicarlo. Para nosotros, en 2025, en la Francia actual, con una extrema derecha a 40%, no podemos dividirnos, sobre todo que el programa de la coalición es muy cercano al programa de la Francia Insumisa. ¿Todavía habla con gente del partido? ¿Esas prácticas dictatoriales existen aún? Sí, claro, es que el libro pero es muy a la fuerte. gente, muy fuerte, muy fuerte. Y es terrible porque la militancia es algo que de un sentido a la vida. Uno cuando decide militar algunos lo harán para una carrera, pero la mayoría lo hacen por realmente un sentir y una convicción. Y bueno, y muchos compañeros se han ido, han sido expulsados, pero eso no impide de que nosotros yo mantengo esa postura de la unidad. O sea, practico el perdón de las ofensas. O sea, no quiero ni siquiera gastar mucho tiempo en controversias con Mélenchon. Yo creo que él aportó muchísimo en las últimas 3 elecciones presidenciales. Ya de su tiempo, yo creo, ha pasado. Pero si él quiere seguir, está bien. Pero por lo menos que lo haga dentro de un marco amplio, de un frente amplio, como se usa esa palabra mucho en América del Sur,
porque es la única forma que tendremos de conseguir aumentaciones de salarios, defensa del servicio público, un cambio constitucional también, porque Francia requiere un gran cambio constitucional, ¿por qué no una asamblea constituyente para pasar a la Sexta República y que el presidente no tenga, o sea, no exista esa figura institucional que puede enfrentarse a una nación entera para determinar su propio funcionamiento de fiscal, servicios públicos, democracia, ecología. Tenemos tantas cosas por hacer. Pues muchísimas gracias Raquel Garrido, por haber estado con nosotros, y muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ya saben que también nos pueden seguir por internet en rfimundo.com y en france24.com. Hasta pronto, amigos.